Hola, a ver, pensemos en esto por un momento. ¿Os imagináis que un gran acontecimiento histórico como una revolución pudiera llegar a cambiar el sonido de la música? Suena un poco raro, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a ver cómo la Revolución Francesa hizo precisamente eso con un instrumento. Descubriremos que la política y la música están mucho más conectadas de lo que parece. Pues sí, todo arranca aquí con uno de los momentos clave de la historia moderna, la Revolución Francesa, un auténtico terremoto social y político que no solo se llevó por delante una monarquía, sino que sin que nadie se diera cuenta también plantó la semilla de un sonido completamente nuevo. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un conflicto de ideas, de poder y de clases sociales acabe influyendo en algo tan específico como la construcción de un clarinete o la técnica para tocarlo? Pues vamos a analizarlo. Primero, para entenderlo, tenemos que ponernos en situación. La Revolución Francesa supuso un cambio de paradigma total. No fue solo un cambio de gobierno, ¿eh? Fue una transformación de arriba abajo de la sociedad y de la forma de entender el mundo. En esencia, se pasó del poder absoluto de un rey a la idea de una nación de ciudadanos. El poder, ahora, estaba en el pueblo. Con los valores de libertad, igualdad y fraternidad como bandera, Francia necesitaba construir una nueva identidad cultural. Y claro, esa nueva identidad necesitaba su propia banda sonora. Pero claro, esto generó un problema muy práctico. La nueva República Francesa estaba en guerra con media Europa y necesitaba ejércitos enormes. Y esos ejércitos, a su vez, necesitaban música. La música dejó de ser algo exclusivo de los salones de la aristocracia y salió a la calle. Se necesitaba para grandes festivales cívicos y sobre todo para las bandas militares que marchaban al frente de batalla. Hacían falta instrumentos potentes, que se oyeran bien al aire libre. Y ahí, el clarinete se convirtió en la estrella por su sonido claro y su gran proyección. El problema era que se necesitaban cientos de clarinetistas bien formados y los necesitaban rápido. La solución, crear el Conservatorio de París. Su origen fue casi militar. Era, literalmente, una fábrica de músicos para el ejército. Su objetivo era estandarizar la enseñanza para crear un sonido único y reconocible, un sonido francés. Para que nos hagamos una idea de la importancia estratégica que tenía el clarinete, solo hay que ver este dato. De los 115 profesores que fundaron el conservatorio, 19 daban clase de clarinete. Un número desproporcionado que demuestra que formar clarinetistas era una prioridad absoluta para la nueva república. Y el arquitecto de este nuevo sonido fue Jean-Sévier Lefebvre. Como le encargaron escribir el método oficial de clarinete, fue él quien en esencia codificó el sonido de Francia, estableciendo las reglas de lo que hoy conocemos como la Escuela Francesa. Y bien, ¿qué ocurría fuera de Francia? Mientras el imperio de Napoleón se expandía, sus victorias militares, sobre todo en los estados alemanes, provocaron una humillación muy profunda. La respuesta alemana no sería militar, sino cultural. Se estableció así una rivalidad directa. Si Francia representaba una cosa, Alemania, como reacción, buscaría ser exactamente lo contrario. Y esto se vio reflejado en el arte y, por supuesto, en la música. Y aquí está el meollo de la cuestión. La cultura francesa, que era hija de la Ilustración, valoraba la razón y la claridad. Su sonido ideal era, por tanto, brillante y ligero. En cambio, la reacción alemana buscó refugio en el sentimiento y la emoción profunda, dando inicio al romanticismo. Su ideal sonoro era justo lo contrario, oscuro, redondo y potente. Esta división ideológica y cultural dio lugar directamente a dos escuelas de interpretación del clarinete completamente distintas, dos formas de entender el instrumento que han llegado hasta nuestros días. Esta división se materializó en 1812. Un inventor alemán, Iwan Müller, viajó a París para presentar un clarinete tecnológicamente muy avanzado. Era una oportunidad única para unificar el instrumento en toda Europa. Pero el comité del Conservatorio de París, liderado por el propio Lefebvre, lo rechazó. Y la razón oficial que dieron es muy reveladora. No fue por un fallo técnico, fue porque su sonido era demasiado potente, demasiado oscuro. En otras palabras, sonaba demasiado alemán. El punto crucial era evidente. La elección de un instrumento, su sonido, su mecanismo, ya no era una simple cuestión musical o técnica. Se había convertido en una declaración de identidad nacional y cultural. La división era total. A un lado, la Escuela Francesa de Lefebvre, en el Conservatorio de París, buscando un sonido brillante. Al otro, la escuela alemana, con su gran arquitecto Franz Stauth en Berlín, persiguiendo un ideal sonoro oscuro y potente. Dos caminos que se separarían para siempre. Para entender la escuela alemana hay que conocer a su figura clave, Franz Tausch. Si Lefebvre fue el padre de la tradición francesa, Tausch fue su homólogo, el patriarca de la alemana. En 1805, Tausch fundó en Berlín su propia institución, un conservatorio para instrumentos de viento.
Fue, en esencia, el anti-París, un centro creado deliberadamente como contrapropuesta al modelo francés para consolidar y enseñar ese sonido alemán que hemos descrito. El legado de Taus se sostiene sobre 3 pilares. Primero, venía de la orquesta de Mannheim, la más innovadora de la época. Segundo, era un virtuoso que componía música para su propio lucimiento, definiendo un estilo. Y tercero, y más importante, fundó la escuela alemana, formando a los clarinetistas que definirían el romanticismo. En resumen, Taus no es una figura secundaria. Es el punto de partida de una tradición que influyó a compositores como Weber o Spohr. El sonido del clarinete romántico que conocemos se debe en gran medida al camino que él inició como reacción cultural a la Francia revolucionaria. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La historia del clarinete nos demuestra que ni siquiera la elección de un instrumento o la preferencia por un tipo de sonido es un acto puramente artístico. Nos deja con una pregunta. ¿Es posible que el arte exista en un vacío o está siempre, de una forma u otra, conectado a la historia, la política y la identidad que nos rodea?